Bienvenidos al curso de Análisis de circuitos de corriente directa. En esta ocasión se abordará el tema de reducción de circuitos mixtos. Para entrar en tema es importante reconocer la definición de nodo. Un nodo en términos de circuitos es el punto de unión de dos o más elementos. En el ejemplo citado para un circuito en serie, podemos observar los puntos negros. Son los nodos, es decir, son los puntos donde se van a unir dos o más elementos. Por ejemplo, para el nodo 1 se une una fuente de voltaje y una resistencia. Para el nodo 2 es la resistencia o el otro extremo con una terminal del capacitor. En el nodo 3 la otra terminal del capacitor con una bobina, y en el nodo 4 el otro extremo de la bobina con el ánodo de un diodo. Sin embargo, aparecen dos puntos, lo que es en el cátodo y en la parte negativa de la fuente, no están numeradas. ¿Por qué? Porque no hay más elementos que estén añadidos a este punto, es decir, a estos puntos. Por lo tanto, son nodos nulos. No hay que perder de vista de que cualquier punto donde se unen dos o más elementos, eso es un nodo. Esto se puede apreciar de mejor manera en un circuito paralelo. Se tienen tres elementos, como lo es una resistencia, un capacitor y una bobina, interconectados entre sí a dos nodos, el nodo 1 y el nodo 2. Al momento de desglosar o representar el nodo en otro formato, podemos visualizar de una manera más amigable y tradicional un circuito conocido. En ambos casos se trata del mismo circuito, en este caso es en paralelo. Este circuito consta de dos nodos, a diferencia del circuito propuesto como ejemplo en el circuito en serie, que consta de 4. Para representar esta idea de nodo y de que es un punto y que puede ser deformado de diferentes maneras, vamos a observar el siguiente dibujo. Podemos ver la siguiente representación. Supongamos que se tiene un punto en el cual hay interconectados tres elementos. En este momento se aprecia un elemento rojo, un elemento azul y un elemento amarillo. Bien, dicho sea de paso, estos tres elementos, tal y como se muestran, están conectados en paralelo. Esto única y exclusivamente con la intención de demostrar por medio de un gráfico la distribución de un nodo y las formas múltiples que éste puede adoptar. Pues bien, si esta bola, que vamos a considerarla como parte del ejemplo de estaño, si le sometemos calor, podemos deformarlo y visualizar que ahora se tienen los mismos elementos, ¿sí?, pero con otra forma. Ahora bien, si pasamos de esta forma ovoide que tenemos aquí, vamos a visualizar que ahora podemos llegar a representar nuestro nodo inicial, que era una esfera, una representación de estaño, de soldadura, vaya, ¿sí?, a una especie de trifurcación donde podemos ver que es el mismo nodo y que se ha deformado en tres vertientes con la finalidad de organizar y de poder representar de una forma tradicional el concepto de nodo. Una vez que ha sido comprendido el concepto de nodo, podemos pasar ahora a realizar la siguiente reducción de circuitos aplicando los conocimientos
ya manejados. Para ello vamos a ver los siguientes ejemplos. Como aspecto fundamental en el análisis de circuitos de corriente directa, también de corriente alterna, es importante realizar una adecuada reducción o identificación de las ramificaciones que estén en serie, paralelo o bien en situaciones más avanzadas cuando se trate de una ramificación o una red en delta, estrella o pi o t. Muy bien, partiendo de la siguiente expresión predeterminada, tenemos un circuito y tenemos el mismo circuito con la intención de poder identificar sus nodos como ejercicio de comprensión. Una vez hecho este ejercicio, se procederá a lo que es el trabajo esencial de la reducción del circuito. En este caso, no se pretende encontrar ningún valor de voltaje, ningún valor de corriente, ningún valor de potencia. Única y exclusivamente llevar el circuito planteado a su mínima expresión. Empecemos entonces con la identificación de nodos. Utilizaremos el circuito de la izquierda, que es exactamente igual al de la derecha. Como punto de partida, la resistencia 780, y observamos que por el lado izquierdo y por la parte superior del polo positivo de la fuente de voltaje, hay dos elementos que están unidos en un mismo punto. Por lo tanto, podemos considerar que todo esto es un nodo y lo llamaremos nodo 1. Ahora bien, todo este punto donde existe la otra terminal de la resistencia 780, están interconectadas la resistencia de 45 ohms, una de 120 y otra de 420. Todo esto es otro nodo, lo llamaremos nodo 2. Aquí es un punto que no debemos de perder de vista. Están interconectados la resistencia de 120 ohms con la resistencia de 300. Aquí hay otro nodo, esto es el nodo 3. Asimismo, en la resistencia de 45 ohms y la resistencia de 62 ohms, hay un punto en donde estos dos elementos están interconectados. Continuando, la terminal de la resistencia de 420 está interconectada con la terminal de la resistencia de 300 ohms, y todo esto a su vez está interconectado con la resistencia de 114, 67, 33 ohms. Todo esto, por lo tanto, esto será el nodo 5. Aquí tenemos el nodo 6, ya que la resistencia de 33 está interconectada con la resistencia de 24. Por último, se puede observar que hay otra interconexión que conforma un nodo. Este nodo puede ser considerado de tierra o bien el negativo del circuito, donde confluyen todos estos elementos interconectados al polo negativo de la fuente de voltaje. Y esto sería mi nodo 7. Como extensión a esta representación, vamos a representar los nodos con puntos simples. La estrategia que estoy utilizando para colocar estos puntos simplemente coincide con la cercanía que yo visualizo con la estructura del esquema planteado.
Entonces veo que al nodo 1 llega el polo positivo de una fuente de voltaje. Ahí está. Y también del nodo 1 sale una resistencia de 780 ohms. Y este otro extremo va al nodo 2. Y del nodo 2 al nodo 8 hay una resistencia de 45 ohms. Y del nodo 8 al nodo 7 hay una resistencia de 62 ohms. Y del polo negativo al nodo 7 hay una conexión, lo llevamos al nodo 7. También vemos que del nodo 2 al nodo 5 hay una resistencia de 420 ohms. Del nodo 2 al nodo 3 hay una resistencia de 120 ohms. Del nodo 3 al nodo 5 hay una resistencia de 300 ohms. Del nodo 5 al nodo 6 hay una resistencia de 33 ohms. Del nodo 5 al nodo 7 hay dos resistencias, una de 67 ohms y otra de 114. Y del nodo 6 al nodo 7 hay una resistencia de 24 ohms. Bien, si se puede observar, la distribución no conserva una estructura simétrica, lo cual puede generar confusión. Sin embargo, a pesar de la estética tan pobre que presenta este circuito, es exactamente lo mismo que el circuito superior. Una vez que ha quedado definido y puesto en práctica el concepto de nodo, se pasará ahora a la reducción del circuito. Para ello observamos que el circuito contiene ciertas ramificaciones en paralelo y ramificaciones en serie. Esta combinación adopta el nombre de circuito mixto. Para reducirlo se requiere realizar una observación previa, hacer un análisis de las ramificaciones que estén en serie y las que estén en paralelo para posteriormente identificarlas y trabajar sobre ellas. Para identificarlas vamos a tomar lo siguiente. Podemos observar que estas dos resistencias están en paralelo y les vamos a asignar un nombre, RA. 33 ohms y 24 ohms están en serie, les vamos a asignar otro nombre, RB. Lo mismo ocurre con 120 y 300, RC. Y también con 45 y 62, RD. Por lo tanto, vamos a trabajar el circuito y lo vamos a reducir a la siguiente expresión. Ahora bien, este nuevo arreglo nos lleva a observar lo siguiente, que también tenemos un par de resistencias en paralelo resultantes, les llamaremos RX, y a estas dos RY. Y procedemos de la siguiente manera. Bien, este es el resultante del circuito anterior. Puede observar que las operaciones se están omitiendo con la finalidad de brindar agilidad y se dejan las operaciones al estudiante. Vamos ahora a observar que RY y RX están en serie y la voy a llamar R alfa. Después de obtener el resultado, quizás ya desde antes se vuelve evidente la facilidad con la cual se está obteniendo el resultado. Sin embargo, con la intención de mantener esta pedagogía del paso a paso, pues continuaremos con esta misma línea.
tenemos un paralelo entre la resistencia de 107 ohms y 234.24 ohms. A esto lo llamaremos RJ. Una vez llegado a esta expresión, es muy fácil visualizar que 780 con 73.45, que es RJ, el resultado del paralelo entre 107 y 234.24 ohms, el circuito quedará en serie siendo un valor de 853.45 ohms. Y de esta manera, en caso dado de que el voltaje de la fuente tenga un valor, se aplica la ley de Ohm y se obtiene la corriente total. Pasemos ahora a otro ejemplo. En este nuevo ejemplo se plantea un nuevo concepto, que es el de cortocircuito, y se verá a continuación conforme se vaya resolviendo. Bien, vamos a empezar a visualizar aquellas ramificaciones que estén en serie y aquellas que consideremos estén en paralelo. 330 está en serie con 680 y recibe el nombre de RA. 200 ohms también está en serie con 50 ohms. Le pondremos RB. 48 kilo ohms está en serie con 6.2 kilo ohms. Es RC. 590 está en serie con 3.5 kilo ohms, será RD. 1.2 kilo ohms está en serie con 145 ohms y es RE. 40 ohms está en serie con 67 ohms, será RF. Y vemos aquí un detalle que también aplica para elementos en serie, pero no resistivos. Tal es el caso de la fuente. La fuente VF1 está en serie con la fuente VF2. Por lo tanto, se habrán de sumar. Este concepto lo podemos visualizar en el interior de un control remoto. Generalmente podemos ver que utilizan dos pilas de un valor. El valor estándar es 1.5 volts. Sin embargo, el circuito con el cual funciona nuestro control remoto es de 3 volts. ¿Qué se hace? Se ponen dos pilas en serie con la finalidad de que se sumen y se obtenga un potencial mayor. Bien, es el mismo caso que se presenta aquí de manera teórica y por medio de esquemas. Una vez reducido el circuito, este se presenta obedeciendo la siguiente configuración ya mostrada, donde tenemos la RA, RB, RC, RD, RE y RF ya reducido, al igual que el voltaje total, que es la suma del voltaje de la fuente 1 y el voltaje de la fuente 2. Pasemos ahora a observar si hay formas de reducirlo aún más, y para ello tenemos que visualizar lo siguiente. Replanteando el circuito de una forma tradicional, vamos a observar que este circuito es exactamente igual a este circuito ahora ya representado de una forma tradicional. Por medio del concepto de nodos podemos observar que es exactamente el mismo circuito, pero ahora representado de una forma en la que estamos más acostumbrados a verlo. Esto, conforme se vaya adquiriendo más conocimiento, más experiencia, se volverá innecesario y se procederá a resolver el circuito sin necesidad de modificarlo. Bien, podemos observar la siguiente cuestión, que 107 ohms del lado izquierdo, ¿sí?, y 500 ohms están en paralelo, estos dos. También vemos un caso curioso, que la resistencia de 54.2 kilo ohms está en paralelo con un alambre.
un conductor en lo que es la representación de este diagrama. Vamos a considerar que este alambre tiene una resistencia de 0 ohms. También vemos que la resistencia de 47 kilo ohms tiene un caso idéntico al de la resistencia de 54.2 kilo ohms. Por lo tanto, vamos a decir que es de 0 ohms. Y aquí cabe la entrada al concepto de cortocircuito. En él podemos entender el siguiente aspecto a través de la siguiente explicación. Tenemos la siguiente situación hipotética. El flujo vehicular necesita llegar a su destino, al fraccionamiento donde viven, y para llegar ahí hay 3 caminos alternativos. Puede ser terracería, donde hay simpática fauna acompañando el camino. Una segunda opción es pavimento asfáltico con innumerables molestos y peligrosos baches, y sumado a esto hay semáforos donde el rojo es eterno. Y una tercera opción, pavimento hidráulico con un bonito paisaje. Bien, la opción inteligente yo considero que es el pavimento hidráulico con un bonito paisaje de áreas verdes para llegar a la zona urbana, a la zona habitacional. Las otras dos opciones presentan muchas dificultades, por lo tanto la corriente en este caso también funciona igual. Se toma el camino por donde haya menos dificultad para el flujo de cargas, tal y como sucede en este ejemplo donde los carros emularían las cargas y el flujo de carros sería el flujo de cargas, es decir, la corriente, para llegar a un punto como objetivo. Una vez dicho lo anterior, podemos visualizar que la corriente IM minúscula no va a existir, al igual que la corriente IP tampoco va a existir. Concluimos entonces que la corriente IM es exactamente igual a la corriente IN minúscula y que la corriente IA es igual a la corriente IK. Se viene por acá toda esta corriente IK y se viene por esta ramificación la corriente IM, que es la IN. Esa es la explicación por medio de una analogía. Ahora bien, la explicación matemática consiste en la siguiente forma. Podemos visualizar que 54.2 kilo ohms, la resistencia, está en paralelo con una resistencia, por así decirlo, de 0 ohms. Esto nos lleva a deducir lo siguiente: que la resistencia de 54.2 kilo ohms está en paralelo con la resistencia de 0. Esa resistencia que está determinada por el conductor de manera ideal. Al obtener el paralelo, obtenemos que la resistencia es 0, es decir, lo único que queda es el conductor y queda invalidada la resistencia de 54.2 kilos. De igual manera sucede con la resistencia de 4.7 kilo ohms, que está en paralelo con la resistencia de 0 o el conductor, la resistencia que ofrece el conductor. Al obtener la operación para determinar la resistencia equivalente en paralelo de estas dos, entonces llegamos a la conclusión que es de 0 ohms. Esto nos lleva a reducir el circuito a la siguiente configuración. Ahora tenemos como resultado que la resistencia de 250 ohms y la de 1010 ohms están en paralelo. Esto nos lleva a proponer una resistencia de nombre Rx. Otra resistencia en paralelo la podemos encontrar en 107 con 500 ohms.
¿Por qué decimos que está en paralelo este par de resistencias? El hecho de que ambas terminales estén conectadas a dos mismos nodos las define como resistencias en paralelo. Por lo tanto, aquí se va a tener ahora RY. Y el circuito resultante de este nuevo arreglo es el siguiente. Una vez llegado a este punto, el circuito adopta una configuración mucho más amena al análisis a simple vista, en donde, por ejemplo, tenemos que estas tres resistencias de 100, 200.4 y 4090 están en serie. Cabe destacar que el valor de 200.4 y el valor de 88.14 son redondeables al valor entero, ya que es muy difícil encontrar en el mercado resistencias con puntos decimales, y de igual manera no afecta tanto en cuanto a la corriente y a la potencia 0.14 ohms o 0.4 ohms de diferencia. De aquí en adelante se tomarán los valores de 88 ohms en vez de 88.14 y 200 ohms en vez de 200.4 para encontrar mayor facilidad. Una vez que se obtiene la resistencia en serie resultante de estas tres, quedará en paralelo con la resistencia de 1304. Una vez que esté en paralelo, 1304 más 4390 va a quedar en paralelo con la resistencia de 20 ohms y a su vez quedará en serie con la resistencia resultante de 88 más 84. Bien, todo esto lo haremos saltándonos un par de pasos, es decir, se obtendrá la resistencia equivalente de todo esto, la serie de estas tres y el paralelo de la resultante con 1345. A esto le llamaremos RZ. Y el circuito equivalente es de la siguiente manera. Se aprovechó y se contempló en este mismo paso la resistencia en serie de 88 y 84 ohms, que da como resultado 172 ohms. Bien, RZ queda entonces determinada por 1029 ohms. Ahora bien, se observa que el nodo 1 y el nodo 2 están compartiendo los elementos de 20 ohms, 172 ohms y la fuente y 1029 ohms. Por lo tanto, este mismo circuito se reestructurará de la siguiente manera. Pues bien, se observa que los integrantes del nodo 1 y del nodo 2 permanecen unidos entre sí, no se modificó nada, lo único que se hizo fue una reestructuración y se movió a la izquierda lo que es la ramificación central, y quedando en el centro ahora la resistencia de 20 ohms. Esto lleva a reducir que la resistencia de 20 ohms y 1029 ohms dará un circuito mucho más simple, en donde la resistencia en paralelo de estas dos resistencias quedará en serie con la resistencia de 172 ohms, dando como consecuencia la reducción final. Este último paso se saltará con la finalidad de confiar en que el estudiante ya logró un conocimiento y una comprensión. Finalmente se obtiene el circuito reducido a su mínima expresión, en donde tenemos una fuente que va a tener interconectada una resistencia de 191.62 ohms. De esta manera se da por finalizado la reducción de este circuito. Por último, se pretende un ejercicio para que el alumno o el estudiante lo desarrolle.
Este es el ejercicio propuesto con la finalidad de hacer una autoevaluación, verificar si existe alguna duda, tomar nota de ello, si es necesario volver a ver este mismo video, regresarlo y despejar la duda. En caso de que la duda permanezca, con gusto se le podrá brindar la atención necesaria con la finalidad de disipar todos esos cuestionamientos. Muy bien, por el momento es todo. Espero se haya logrado un nuevo conocimiento y la invitación a tomar con calma estos temas pues queda abierto. No olviden que lo que se está viendo es algo nuevo, no es que sea difícil, es que son conceptos que se están tomando por primera vez y como todo conocimiento va a tomar un tiempo el adquirirlos y dominarlos. Por lo tanto, tómenlo con calma, tomen su tiempo. Eso no quiere decir que si no lo entienden se rindan. Si no lo entienden, si están batallando, consulten la bibliografía ya sugerida. Si es necesario otros videos de otros autores, no hay ningún problema. Lo importante es que el conocimiento se adquiera y se tome el tiempo que se tenga que tomar en función de cada persona. Muchas gracias y los veo la próxima.